Una vez tenga mi flecha, ahora yo voy a insertar la otra figura para poder responder la pregunta que acabamos de hacer, que es una cuarentena. Entonces vamos a seguir. Voy a ir a mi pestaña insertar, a mi forma, y voy a insertar otra forma para responder la pregunta que acabo de hacer. Aquí dentro de esta forma yo voy a insertar un cuadro de texto, pero yo pudiera seguir insertando forma. Ya yo no tengo que ir a insertar, yo simplemente debo cliquear aquí el tipo de forma que yo voy a seguir utilizando, y luego que la clique, entonces voy a desplazarme y la voy a colocar en el lugar que yo quisiera ponerla. Aquí estamos. Vuelvo otra vez porque ahora yo voy a estar necesitando una flecha para unir esas dos. Aquí estoy. Yo tengo una estructura en forma. Esto me dice que mi imagen está un poco torcida. Ahí ya está derecha. Ahora solamente debo de colocar el cuadro de texto para yo estar poniendo las respuestas correspondientes a cada cuadro. Ahí está. Voy a volver a insertar otro cuadro de texto en la parte de abajo. Hacerlo un poquito más rápido. Y ahí yo estaría colocando mi respuesta a lo que es la cuarentena. Y vamos a colocar aquí una respuesta que es la cuarentena, es un tiempo. Ahí está mi definición. Y ustedes ven que mi definición está saliendo del cuadro de texto. Eso quiere decir que el cuadro que está abajo yo tengo que ampliarlo un poco para que esa definición, debo de ampliar el de abajo, pero también debería ampliar el cuadro de texto para que esa definición me quede dentro de la forma que yo estoy usando. Bien, lo mismo vamos a hacer aquí. Ya una vez yo tenga esto, yo voy a utilizar lo que es mi barra de formato y le voy a dar el estilo que yo quisiera que tuviese mi forma. Tengo estilos rápidos. Si quisiera un estilo rápido, yo voy a estar utilizando un estilo rápido porque tenemos que ver otra cosa. Y ya ustedes, utilizando el formato estilo, van a hacer las actividades del lugar. Pero también tengo aquí mis botones que yo puedo colocar
eh, el color de su preferencia y darle formato correcto a esto. Sí, bien. Voy a insertar una nueva diapositiva. Me voy a ir a la pestaña nueva diapositiva y esta también la voy a escoger en blanco. ¿Qué es lo que yo voy a estar insertando aquí? Yo aquí voy a estar insertando insertando una tabla. Voy a ir a la opción tabla. En la opción tabla yo puedo elegir. Lo puedo elegir desde aquí, miren, inmediatamente veo tabla y despliego, me va a aparecer una cuadrícula. Yo puedo elegir la cantidad de fila y la cantidad de columna. En este caso yo voy a elegir 3 filas, 3 columnas. Ahí tengo 3 filas, 3 columnas. Y de una vez, observen aquí cómo me va apareciendo lo que yo estoy seleccionando. Si seleccionaría más filas saldrían. Si seleccionaría más columnas saldrían. Pero yo solamente voy a estar colocando 3 filas, 3 columnas. Ahí la tengo. Una vez ya tenga mi tabla, miren cómo de una vez cambió mi barra y ahora yo tengo una barra de forma, de estilo. Usted puede personalizar el estilo de su tabla utilizando diseño de tabla, pero también usted puede utilizar un estilo rápido. Yo voy a utilizar un estilo rápido para cambiarlo y aquí yo voy a colocar la cantidad de personas que ha estado o el último boletín reciente del coronavirus. Por ejemplo, voy a poner aquí infectado aquellas personas que ya han sanado y las personas que han fallecido. Vamos a poner aquí los fallecidos. Las personas que han mejorado. Bien. Yo voy a poner, vamos a poner una cantidad X. Yo voy a poner que hay 9.230 infectados, que han fallecido 386 y que han mejorado 2.000. Vamos a poner el anterior y yo voy a poner aquí 8.920 y voy a poner aquí 380 y aquí voy a poner 1.780. Esta es mi tabla. La voy a agrandar un poco más, desplegar un poco más. Puedo estar con esta flecha que parece una estrella, centralizando mi tabla. Y si quisiera colocar aquí un texto, vamos a subirla un poquito más, que está muy... Si quisiera colocarle aquí un texto, porque no tengo ningún texto, un título, entonces yo solamente tendría que elegir la opción cuadro de texto, insertar aquí un cuadro de texto que me diga de qué me está hablando este tipo de tabla. Y aquí yo voy a poner boletín boletín
número 44 de República Dominicana. Listo. Ahí tengo mi título. Este título lo puedo centralizar también un poco más. Ahí está más centralizado. Listo. Esta tabla que yo acabo de crear tiene otra forma también para yo crearla. Yo voy a la pestaña insertar, le doy a tabla. Si yo quisiera, en la cantidad que yo estoy exigiendo aquí, no está aquí, yo puedo ir a la opción insertar tabla. Si le doy insertar tabla, me va a aparecer esta ventana y me va a preguntar cuántos números de columna yo quiero y cuántos números de tabla. Pero también, vamos a cancelar eso, pero también yo puedo ir a tabla y tengo una opción que me dice dibujar tabla. Aquellas personas que les gustan dibujar también lo podrían utilizar. Esta opción me permite también incluso hacer una tabla en Excel. Estamos aquí. Esta tabla yo la voy a utilizar y con eso finalizamos para crear un gráfico. Si yo selecciono los elementos de mi tabla, todo lo que yo tengo aquí, y me voy a la opción gráfico, pero hice algo que no debía hacer, y fue que no inserté otra diapositiva. Debo de insertar una nueva diapositiva, pero voy a explicar aquí y luego inserto, que es lo mismo. Esta es la ventana de gráfico. Aquí están todos los tipos de gráfico que usted podría estar utilizando. Le dejo la tareita de que vayan abriendo cada uno y vayan viendo qué forma tiene cada gráfico. Yo podría estar utilizando un gráfico de barra, pero también uno circular, uno lineal. En el caso del coronavirus, para ver cómo ha subido y cómo ha bajado, vamos a utilizar uno lineal. Yo voy a elegir este gráfico lineal. Una vez lo elija, yo voy y doy clic en la opción aceptar. Y una vez tenga mi gráfico, ahora sí debo de insertar. Miren aquí, cómo acaba de aparecer mi gráfico. Aparece esta hoja de cálculo de Microsoft Excel y también aparece mi gráfico en la parte de abajo con los elementos que ya yo había elegido de la tabla. Sí, con los elementos que ya yo había elegido de la tabla. Ahora bien, yo voy a duplicar esta diapositiva porque yo debí haber insertado una, pero no inserté. Entonces voy a utilizar esta diapositiva y la voy a duplicar para repetir lo mismo que tengo. Entonces, en la de arriba, yo voy a estar eliminando el gráfico para que solamente me quede ahí tengo mi tabla. Le vamos a dar un formato ahora y ahora me voy a desplazar donde está mi gráfico. Bien, aquí tengo mi gráfico donde me dice los elementos. Vamos a reducir un poquito el gráfico que está como muy grande. Ok, ahí está.
Entonces dice que yo tengo aquí una categoría y tengo una escala. Yo simplemente debo de cliquear el gráfico para yo poder volver a ir a la hoja de Excel y doy clic derecho encima del gráfico y me va a aparecer esta ventana. Clic derecho, otra vez yo voy a dar y voy a elegir la opción modificar datos. Y en ella me debe de aparecer otra vez mi barra, mi elemento. Entonces, en la categoría 1, yo voy a borrar categoría 1 y voy a escribir marzo. ¿Por qué marzo? Porque cuando entramos en cuarentena, en marzo. Aquí voy a poner los meses que tenemos en cuarentena. Marzo. Pero también podría estar poniendo la escala o la cantidad de infectados. Eso ya sería a nuestro gusto. Ahí yo pudiera poner la cantidad de personas que han muerto o la cantidad de personas que se han recuperado. La cantidad de personas recuperadas. Tenemos aquí, como nuestro gráfico no es tan grande, podemos modificar. Abril. Vamos a poner abril. Y mayo, que es el mes que estamos ahora. Excelente. La parte de abajo, esa se eliminaría por completo, porque no la vamos a estar utilizando. Mire cómo cambió la gráfica. Mire cómo cambió la gráfica. Aquí vamos a poner infectado. Aquí vamos a poner la cantidad de recuperados. Y por último, los fallecidos. Listo. Y solamente lo que tengo que hacer es introducir en marzo. Vamos a poner una cantidad mínima, porque acuérdense que en marzo no teníamos tanto. Vamos a poner ahí 4.220. Ustedes lo van a buscar, claro. Lo recuperado, 16. Y aquí me faltó esta línea. Como no la voy a usar también, la debo de eliminar, esa columna. Esa columna yo la dejo vacía, porque no la estoy usando y miren mi gráfico cómo ha cambiado. Entonces aquí, en abril, y ahora en mayo, las cantidades son mayores. Yo lo estoy poniendo como ejemplo, claro, pero ustedes saben que las cantidades son mayores. Ahí tengo mi gráfico. Y una vez yo lo haya modificado, mire cómo cambió mi gráfico. Lo voy a cerrar. Y aquí tengo mi gráfico. Este gráfico, si le doy clic, me va a aparecer la opción diseño de gráfico y usted pudiera escoger el estilo de su preferencia. Yo lo voy a coger así para que me pueda mostrar. Miren cómo la parte de abajo me indica los infectados, los recuperados y me aparece una columna, una vacío, que es la columna que acabamos de eliminar. Este gráfico yo puedo hacer muchísimas cosas. Poner el porcentaje, que me aparezca aquí la cantidad en porcentaje. Por eso ustedes pueden ver el gráfico, que la curva que llevan el Ministerio de Salud en relación al coronavirus, porque se hace a través de un gráfico.
Yo les voy a dejar la tareita en la plataforma para que ustedes estén practicando esto que acabamos de ver a través de una diapositiva también del coronavirus, pero ya ustedes le van a dar color y le van a poner un estilo porque yo simplemente estoy trabajando la parte práctica para que ustedes aprendan a hacerlo. Y ya lo de poner color y estilo ya ustedes se lo saben y ahí ustedes van a trabajar en esa parte. Por el día de hoy es todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Bendiciones para todos, que pasen feliz resto del día. Besos, abrazos, los quiero mucho. Y mano a la obra, vamos a trabajar. Bendiciones.